Hola, buenos días. Eh, Vivimos en tiempos que son interesantes, en el sentido de que realmente nos da tiempo para meditar en muchas de las cosas que hacemos. Nos da tiempo a analizar pues 50.000 cosas que están surgiendo a nuestro alrededor y al mismo tiempo pues mirar para adentro y mirar nuestras vidas. A lo largo de los años he aprendido pues a tomar nota de cosas. Quizá se debe a mi madre, que durante toda su vida ella tomaba notas de todo lo que ocurría en sus días y entonces pues ella puede recordar muchas cosas. Y quizá también de mi mujer, porque normalmente en su Biblia pues va tomando nota a lo largo de su vida de versículos que le hacen bien, los subraya en rojo y normalmente pone una fecha y ocasiones que ocurren especiales en su vida y cómo Dios le habla a través de esos versículos. Una de las cosas que a veces a mí me irritaba de coger la Biblia de mi madre es que cuando tú cogías la Biblia de mi madre vas a abrir la Biblia en 50.000 sitios y vas a encontrar dos cosas en esa Biblia. Vas a encontrar un montón de recuerdos que ella mete en medio de, pero otra cosa de las que a mí pues me molestaba en un principio era encontrar 50.000 posits amarillos por diferentes páginas donde mi madre anotaba un montón de cosas. Yo en ese sentido he aprendido de mi madre y no soy capaz de tener pues 50.000 posits dentro de la Biblia, pero sí he aprendido a poner algunos de ellos en la parte final de mi Biblia. Porque esos posits pues o han significado algo o es un reto que yo tengo que alcanzar o es algo que me motiva a vivir de una manera diferente. Y hace años que tengo dos hojitas de POSIT al final de mi Biblia y las he ido traspasando año tras año porque es algo que de una manera o de otra tengo que recordar año tras año. Y quizá fue una de esas cosas que me ha ayudado a sobrellevar este año de una mejor manera. Y son dos posits o dos hojitas pequeñitas que tengo ahí con cuatro o cinco citas de la Biblia, la definición de una palabra y cómo esos posits o esas palabras o esos versículos pueden ayudarme cuando quizá no me siento bien, cuando quizá no me siento con fuerzas, cuando quizá creo que necesito ayuda de algún tipo. Y realmente es muy interesante porque son palabras de un hombre que yo admiro mucho. De un hombre que fue capaz de lograr cosas que quizá ningún otro hubiese sido capaz de lograr. Y no porque él fuese un Superman, no porque fuera un superhombre, sino que en diferentes circunstancias de su vida tuvo que reconocer y decir palabras como miserable hombre de mí. ¿Quién me va a librar de mis trabas, de mis luchas, de mis problemas? Y realmente ese hombre es Pablo. Y quizá en una de sus cartas más conocidas, él da el secreto para vivir una vida satisfecha aun a pesar de las circunstancias. Y realmente una de las cosas que quizá pues nos ha ayudado mucho este año es a pensar en cómo vivir satisfecho aun a pesar de las muchas limitaciones. De hecho, Pablo en esta carta, es la carta de Filipenses, llega a decir algo que es muy sorprendente. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y realmente yo no sé cómo habéis vivido este año, pero realmente ha sido un año muy cambiante para todos. Y para mí en concreto es un año que he aprendido a tener que hacer muchas cosas de maneras diferentes. Y realmente es interesante que Pablo también dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y realmente es muy interesante pensar en esa palabra contentamiento o contentarse.
De hecho, cuando vamos al griego, encontramos una palabra, realmente son una combinación de dos palabras que utilizaban mucho los estoicos o los filósofos de la región donde Pablo se crió. Y realmente era una palabra que ellos utilizaban para aceptar sin pasión cualquier circunstancia que les tocaba vivir y sentirse autosuficientes, sentirse con la capacidad de superar cualquier circunstancia. Y realmente es algo que se nos anima a hacer día tras día, se nos empuja a hacer día tras día. Y, y realmente cuando Pablo expresa, no lo expresa con esa idea que tenían los estoicos. Él diría en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La idea de Pablo de suficiencia no la encontraba en sí mismo, la encontraba en otra persona que sí era todo suficiente. Lo encontraba en otra persona que esa era aquella persona que te podía fortalecer, empujar y hacer ser quien tú tenías que ser en momentos de dificultad. Y realmente es muy interesante porque cuando pensamos en esa satisfacción para lograr ser quien tienes que ser en la vida en los momentos difíciles, tendríamos que preguntarnos por qué Pablo estaba contento. Y es lo que tengo anotado en ese post-it del cual os había hablado al principio de este pequeño devocional. Y tengo anotado varias cosas por las cuales Pablo podía estar contento en una situación difícil. Pero quizá la más importante de todas es la primera que tengo anotada en este pequeño post-it amarillo de mi Biblia. La primera idea o la primera cosa más fuerte que Pablo tiene que decir, por la cual él se siente con capacidad de enfrentar cualquier situación en su vida. Eh, la primera razón por la cual él puede decir que es capaz de enfrentar las situaciones difíciles es que tiene alguien que lo fortalece día tras día, que está a su lado y le impulsa a ser quien tiene que ser. Y eso pues es lo que decía el versículo 13 de este capítulo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gusta mucho la idea del griego porque lo deja mucho más claro que en el castellano, en la versión del 60. En gallego lo diría también de la misma manera, os hago una traducción directamente de uno u de otro, porque expresan la misma realidad. Dice, tengo fuerzas para todo por medio de aquel que me hace fuerte, es decir, Cristo. Y realmente lo que está diciendo Pablo, que él puede enfrentar cualquier situación, porque tiene a su lado aquel que es todo suficiente, aquel que es todo poder, aquel que le puede impulsar más allá de lo que él se puede imaginar. Él dice, tengo fuerzas, no por mis propias fuerzas, como decían los estoicos, sino por las fuerzas que él tiene, por el poder que él tiene, por la capacidad que él tiene. Y esa relación, de vivir esa relación en Cristo y con Cristo día tras día, le daba la fortaleza para sobrellevar cualquier situación. Él diría en ese versículo 12, dice, sé contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir de una forma humilde, sé vivir de una forma teniendo en abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La idea de Pablo es una idea potente. Él puede hacer lo que tiene que hacer y vivir lo que tiene que vivir y sentirse plenamente satisfecho en el sentido de tener satisfacción de su vida, porque hay alguien que le impulsa a vivir y le da la fortaleza para vivir de la manera que debe vivir. Pero en segundo lugar,
Él tiene pleno convencimiento y plena capacidad y plena idea que él puede sentirse satisfecho o contento, porque Dios es un Dios que promete suplir su necesidad. Y de hecho es algo muy interesante verlo desde esa perspectiva. Hay centenares de escrituras o de pasajes bíblicos que nos apuntan hacia esa realidad. Uno quizá de los más conocidos es el Salmo 23. Pero la idea en este mismo pasaje, Pablo expresando todo lo que él está viviendo y todas las cosas que le tocan vivir estando preso, porque en este momento él está preso en la cárcel, él puede decir, en la situación que estoy viviendo, puedo vivir de una forma gozosa y contenta, estando satisfecho sabiendo que Dios o que Cristo me está fortaleciendo. Pero en segundo lugar, que Dios suple lo que yo necesito para estos momentos. Y no solo para mí, sino que Pablo llega a decir, Dios va a suplir las necesidades de los filipenses que le están mandando pues un regalo a Pablo. Notad que dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que él puede sentirse satisfecho, él puede sentirse contento en cualquier situación, porque por un lado tiene a Cristo, que realmente está ahí, que Cristo le da las fuerzas, que Cristo le fortalece para sobrellevar cualquier circunstancia, pero al mismo tiempo él puede decir que él puede estar contento porque él tiene la confianza absoluta de que Dios puede suplir todo lo que necesita. Y esto podemos aplicarlo en dos sentidos. Si tú conoces a Cristo como tu suficiente Salvador, pues puedes confiar en que Él, como tu Salvador, va a ser capaz de fortalecerte y sostenerte y proveer todo aquello que tú necesitas. Pero para ello tenemos que tener una relación vital y personal con Él. Y si tú no has conocido a la persona de Jesucristo, en Él encuentras todo lo necesario para que tú puedas tener una relación con Dios, para que puedas solucionar el tema de el pecado en tu vida y que puedas tener de nuevo una relación con Dios. Recuerda, su suficiencia no estaba en sí mismo. Él no creía como los estoicos que él podía tener una autosuficiencia. Sí creía que en Cristo era todo suficiente porque él tenía todos los recursos y él iba a suplir todos los recursos para que él pudiera vivir una vida plena, con gozo, en medio de situaciones difíciles.